Bienvenidos a Libus Training. Mi nombre es César Verbel, soy licenciado en Higiene y Seguridad y hoy vamos a ver protección de soldador. Básicamente, cuando hablamos de protección del soldador, protección de la soldadura, acuérdense siempre de empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con jerarquía de control de riesgo. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de jerarquía de control de riesgo? Que antes de llegar a elegir un elemento de protección personal, ¿sí? Tenemos distintos niveles para eliminar el riesgo. ¿Qué quiero decir? Lo más efectivo básicamente es la eliminación de ese riesgo, ¿sí? Después podemos sustituir ese riesgo, podemos aplicarle alguna medida de ingeniería o alguna medida administrativa. Y por último, si no pudimos lograr trabajar todo lo anterior, vamos a llegar al elemento de protección personal. Recuerden ustedes que el elemento de protección personal es el menos efectivo contra el riesgo, ¿sí? Pero es una alternativa también viable para el mercado, ¿no? Dentro de lo que es la protección del soldador, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de riesgo en una misma operación. Y esto es bastante crítico. ¿Qué quiero decir? Dentro de la protección del soldador vamos a encontrarnos con quemaduras por radiación ultravioleta o infrarroja, que es lo principal, es lo que todo el mundo de alguna manera detecta y de manera muy rápido. También vamos a encontrarnos con lo que es impactos de partículas, ¿sí? Proyección de partículas incandescentes. Vamos a encontrarnos con contaminantes en el ambiente, ¿sí? Toda la parte de protección de respiración. Y por último, todo lo que tiene que ver con ruido. Lo fundamental del ruido es que normalmente en un ambiente donde se hace un proceso de soldadura, el ruido es externo a nosotros, lo cual puede pasar de que esté presente o no ese tipo de riesgo. Vamos a repasar rápidamente todo lo que tiene que ver con protección, ¿sí? Del soldador y los distintos niveles. En cuanto hablamos de ruido, es el menos probable que tengamos que utilizar, pero también lo mencionamos, ¿sí? En un proceso de soldadura. Es importante cuándo utilizar esa protección auditiva, cuando tenemos 85 decibeles durante una jornada de 8 horas de trabajo, ¿sí? Es importante identificar qué nivel de ruido, qué cantidad de decibeles estoy teniendo en mi ambiente de trabajo para poder determinar cuál es el protector auditivo más adecuado para ese tipo de proceso. Cuando utilizamos una máscara de soldar, normalmente no es compatible el protector auditivo de copa, ¿sí? Con nuestra máscara de soldar, lo cual la alternativa, ¿sí? Normalmente va a ser utilizar algún protector auditivo tipo de inserción al canal auditivo, ¿no? Existen diferentes tipos de atenuaciones, existen diferentes tipos de certificaciones cuando hablamos de protección auditiva, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la normativa ANSI en cuanto a su certificación, todo lo que tiene que ver con normativa europea en cuanto a su certificación. Recuerden que el método de ensayo es diferente, en ambos casos es un método subjetivo, es decir, depende de la opinión de la persona a la cual le estamos realizando el ensayo, ¿sí? Cuando hablamos de un método ANSI, la persona es asistida por un personal del laboratorio, es decir, se le coloca el protector auditivo por un personal del laboratorio. Y cuando hablamos de el proceso subjetivo en normativa europea, básicamente es entrenado el usuario para realizar ese ensayo. ¿Qué quiere decir? Recibe las instrucciones y la misma persona se coloca el protector auditivo para después poder realizar ese ensayo. Esto lo que nos va a dar es un NRR o un SNR. ¿Qué significan esas siglas? Básicamente es un número final que se obtiene de un cálculo matemático que nos va a determinar cuál es el nivel en decibeles de atenuación que tiene ese protector auditivo. Existen dos modelos de protección auditiva. Recuerden todo lo que tiene que ver con tapones que van insertos dentro del canal auditivo y todo lo que tiene que ver con copas que básicamente van por fuera de nuestro canal auditivo, ¿sí? Lo que es orejera, básicamente en el proceso de soldadura, recuerden que no es 100% compatible a no ser que sea un producto muy fino que pueda entrar debajo de la máscara de soldar. Cuando nosotros recomendamos dentro de un proceso de soldadura un protector auditivo, normalmente trabajamos con tapones, básicamente porque no interfiere con lo que es una máscara de soldar. Recuerden ustedes que la máscara de soldar sí o sí tiene que llegar hasta la altura de las orejas en cuanto a la protección para evitar quemaduras también en esa parte de lo que es la cara de la persona, ¿sí? Lo cual en lo que es tapones o lo que es orejeras normalmente recomendamos tapones. Es un producto que necesitamos colocarlo, tiene una atenuación importante, que necesita ser capacitada la persona para poder utilizar un protector auditivo endaural, ¿sí? La experiencia del usuario nos va a determinar, ¿sí?, cuál efectivo va a ser ese protector auditivo. Obviamente recomendamos porque hay ruido ambiente en jornadas prolongadas de trabajo, hay humedad elevada, hay temperatura elevada, puede haber partículas en el ambiente, lo cual una vez que me coloco el protector auditivo endaural lo puedo utilizar durante toda la jornada. La copa, por otro lado, no es tan recomendada, primero porque va a interferir con la máscara de soldar, en el cierre de la máscara de soldar hacia la persona, y segundo, si bien la atenuación es independiente de la experiencia del usuario,
puntualmente podemos alternar entre ruido y no ruido. ¿Qué pasa? En un ambiente de un proceso de soldadura, muchas veces el ruido es constante y no es que podemos ir y movernos, ¿tá? La persona entra al proceso de soldadura a soldar y se mantiene por un largo periodo de tiempo, ¿no? Dentro de lo que es contaminantes en la protección del soldador, recuerden que tenemos dos grandes grupos. Lo podemos considerar como partícula o lo podemos considerar como moléculas, ¿sí? Dentro de lo que es partícula, la clasificación en cuanto a tamaño de esa partícula va a ser polvo, neblinas y humos. Acuérdense que también se agregan todo lo que tiene que ver con nanopartículas en esa cuarta clasificación, ¿sí? Todo lo que es polvo, vamos a tener una partícula entre 0,1 a 25 micrones. Todo lo que es neblina va a ir de esos 25 micrones a un poquito más chiquitito. Y todo lo que es humo, básicamente vamos a estar hablando de menor a 5 micrones. Todo lo que es nanopartícula estamos hablando de 0,01 micrón. De humos hacia abajo en el tamaño de partículas ya se consideran venenos sistémicos. Dentro de un proceso de soldadura lo que estamos teniendo es la generación de humo. El humo básicamente se va a generar por un sólido que lo vamos a modificar en su estabilidad dimensional. ¿Qué quiere decir? Va a pasar a estar sólido, se va a volver líquido o tender a volver líquido y se va a volver a solidificar. Ese proceso de rescolidificación, ¿sí? Es lo que de alguna manera nos va a liberar partículas al ambiente, que es el humo. Eso acompañado de lo que se pueda estar quemando, algún tipo de grasa, aceite, ¿sí? Que el mismo metal pueda llegar a contener en su composición original. Por otro lado aparecen lo que son las moléculas, gases y vapores. Los gases, obviamente, como bien dice la palabra, son gases, pueden ser mezcla o pueden ser puros. Y por el otro lado aparecen los vapores, que básicamente es un gas liberado por un líquido, ¿sí? Industrial. En estos casos se utiliza otro tipo de protección, ¿sí? Y ya tenemos que sí o sí ir acompañándolo de lo que tiene que ver con una media máscara o una full face. Dentro de estos tipos de protección que recién menciono, encontramos todo lo que tiene que ver con descartable y todo lo que tiene que ver con reutilizable. Dentro de lo que es descartable, la variedad que ofrecemos es bastante amplia, siempre hablando de productos desechables barra reutilizables. Es decir, si bien la normativa habla de productos descartables, también tengamos en cuenta que los productos que nosotros ofrecemos desde el IBUS BLS, el producto es reutilizable, certificado que podemos utilizarlo en más de una jornada de trabajo. Y por el otro lado aparecen los reutilizables, como lo denomina la normativa, que son productos de media cara o de máscara completa, ¿sí? Que estos van a ir acompañados con distintos tipos de filtro de acuerdo al tipo de gas o al tipo de molécula que tengamos presente en el ambiente de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de protección ocular para un proceso de soldadura, y ya nos vamos acercando un poquitito a lo que tiene que ver con máscaras de soldar, puntualmente dentro de este proceso de soldadura y en la protección ocular, acuérdense que tenemos anteojos, antiparras y pantallas faciales, que va a depender esta clasificación por la capacidad de absorción de energía que tenga cada uno de ellos, para baja energía, para energía media o para alta absorción de energía. Esto puntualmente va a estar dándonos, ¿sí? Diferentes tipos de protección, puntualmente para lo que es proyección de partículas. Todo lo que tenga que ver con radiación lo vamos a ver ahora a continuación. Dentro de las diferencias que podemos encontrar entre una máscara facial y una máscara de soldar, inicialmente que la máscara facial está diseñada para impactos, ¿sí? Más la protección en radiación ultravioleta que nos brinda el policarbonato grado óptico. Una máscara de soldar está diseñada para absorber partículas en impacto, absorber radiación ultravioleta y a su vez absorber radiación infrarroja. Es decir, una máscara facial, si bien nos va a proteger de frente a mentón, no nos va a estar protegiendo de radiación infrarroja, que es uno de los principales componentes que estamos generando al momento de un proceso de soldadura. Entrando en lo que es quemaduras por radiación, básicamente la protección consiste en una máscara que opaca básicamente a la radiación que provee un arco de soldadura, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es absorber la radiación ultravioleta y radiación infrarroja que se emite en un proceso de soldadura. Esto lo vamos a estar filtrando, esa radiación emitida. Básicamente ese es el concepto de lo que es quemaduras por radiación y lo que vamos a trabajar en un proceso de soldadura, lo que vamos a proteger en un proceso de soldadura, ¿sí? Esta radiación nociva, tenemos que volver un poquitito para atrás a la parte de la protección ocular, ¿sí? Cuando hablamos del espectro de la luz visible, básicamente esta radiación nociva está compuesta por radiación ultravioleta y radiación infrarroja. También tengamos en cuenta que la radiación por luz visible, ¿sí? La emisión de luz visible, también aplica en este proceso de soldadura porque vamos a tener mucha intensidad lumínica, lo cual también puede generar algún tipo de daño a la persona.
Recuerden ustedes que tenemos radiación ultravioleta dentro del espectro de la luz visible, tenemos radiación de luz visible y tenemos radiación infrarroja. Estas tres categorías, siempre en emisión del espectro de la luz ultravioleta, vamos principalmente a tener UVB y UVC. Todo lo que es UVA, ¿sí? Radiación ultravioleta A, básicamente van a ser muy poquita la emisión que vamos a tener dentro de un proceso de soldadura y el producto básicamente lo tiene que filtrar. Pasando básicamente a esta radiación de ultravioleta y entrando un poquitito en el detalle de la radiación ultravioleta, acuérdense que se cataloga y va de los 100 nanómetros hasta los 380 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Y va a estar compuesto por un producto que es UVC, UVA y UVB, ¿sí? En las distintas categorías. Esto es básicamente la clasificación. ¿Por qué? Porque dentro de la radiación ultravioleta UVC vamos a ir de los 100 a más o menos los 280 nanómetros. Dentro de los 280 hasta los 315 aparece la radiación UVB, ¿sí? Y dentro de lo que es UVA vamos a ir de los 315 más o menos a los 380 nanómetros. Eso es ondas, ¿sí? En intensidad que vamos a estar recibiendo o que tenemos la posibilidad de detectar como radiación ultravioleta, ¿no? Dentro de la exposición a la radiación ultravioleta vamos a tener lo que se denomina ojo de arco, ¿sí? Una inflamación de la córnea. Podemos también tener dentro de una exposición prolongada a la radiación ultravioleta lo que se denomina irritación de la piel, cataratas o quemaduras en la retina, ¿sí? Esto, si la exposición aún se extiende por muchos años, ¿sí? Podemos llegar a generar algún tipo de cáncer de piel o algún tipo de sintomatología en la parte visual. Por eso es importante proteger a la vista durante un proceso de soldadura donde tenemos mucha intensidad de radiación ultravioleta. Dentro de la luz visible, como les comentaba, también es importante proteger a la persona, proteger al ojo de la persona puntualmente, porque el arco de luz que se va a generar es muy intenso, ¿sí? Recuerden ustedes que lo que es luz visible va de los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros en todo el espectro de la luz, ¿sí? Y cuando estamos cercanos a los azules, que es un proceso de soldadura, existe esa cercanía a los azules, ¿sí? Atraviesan básicamente esos rayos la córnea. Van a llegar al cristalino, van a generar un efecto encandilante, van a tener capacidad de adaptación a la luz extrema. ¿Qué significa esto? Que la persona va a buscar cerrar el ojo permanentemente para que la penetración de la intensidad de la luz no llegue a lo que es cristalino, a lo que es córnea. Entrando en lo que es la radiación infrarroja, recuerden ustedes que vamos de los 750 nanómetros hasta aproximadamente los 2000 nanómetros, ¿sí? Acá básicamente va a haber una generación de calor, va a haber la sensación no solamente del calor, sino que va a estar penetrando esa radiación emitida de radiación infrarroja por calor. Esta exposición a la radiación infrarroja básicamente puede llegar a generar la opacidad del cristalino, ¿sí? Lo que se denomina como cataratas, deterioro de la retina, básicamente un daño a corta distancia, es decir, una quemadura en un corto periodo de tiempo de exposición, y básicamente lo que se genera, como bien mencioné recién, calor. Ese calor lo que implica automáticamente en el ser humano es un acto reflejo de alejarse, de dar vuelta, de cerrar el ojo, ¿sí? Lo que no implica que no nos estemos quemando. Por eso la importancia de utilizar una máscara completa, ¿sí? Que me cubra todo el rostro, para que también toda la parte de la piel que está expuesta al proceso de soldadura no sufra también quemaduras, ya sea por radiación ultravioleta como para radiación infrarroja, ¿no? Dentro de los tipos de protección para lo que es proceso de soldadura tenemos protecciones pasivas, ¿sí? Es una máscara de soldar convencional, es una máscara de soldar que tiene un visor de vidrio mineral, ¿sí? En el caso nuestro, este visor de vidrio mineral es rebatible, es tipo flip-up, ¿sí? Lo que podemos hacer es subir y bajar, es decir, mientras lo podamos utilizar, mientras lo teníamos que utilizar en un proceso de soldadura, ese visor está colocado. Cuando no lo necesito, el visor lo rebato y mantengo una protección, digamos, en la cara para poder hacer un proceso de amolado, de esmerilado, ¿sí? Estos visores o estos grados básicamente están dados por lo que se denominan grados DIN de filtrado en estos cristales que tienen, digamos, una composición mineral. En Europa se determina grados DIN, en Estados Unidos se determina grados Sher, ¿sí? En lo cual el nivel de filtrado que yo necesito de absorción de radiación ultravioleta y radiación infrarroja para que mi ojo no sufra ningún tipo de daño en el momento del proceso de soldadura. Dentro de los tipos de máscaras de soldar también tenemos lo que se denominan máscaras activas, ¿sí? Y acá la máscara básicamente se va a activar automáticamente al detectar un arco de soldadura. Es un visor completo, ¿sí? Es un dispositivo electrónico fotosensible, es decir, que va a reaccionar al arco de soldadura
básicamente opacándose. Mientras el producto no esté expuesto a un arco de soldadura, se va a comportar como si fuera un grado DIN 4, es decir, va a mantener una protección como grado DIN 4, pero al momento de empezar el arco de soldadura automáticamente se va a oscurecer al grado seteado, a los grados DIN seteado, y vamos a poder realizar el proceso de soldadura sin ningún tipo de inconveniente. Estas máscaras activas o estas caretas activas básicamente tienen distintas ventajas respecto a las pasivas, ¿sí? En cuanto a lo que es una ventaja o alguna de las ventajas, básicamente necesitas en lo que es la máscara fotosensible, no necesitamos rebatir la máscara, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque ya la máscara está colocada, cuando detecta el arco de soldadura directamente empezamos a trabajar y ya la máscara empieza a activar y empezar a filtrar toda la radiación, digamos, que se está emitiendo. No hay exposición al arco eléctrico, básicamente existe en un proceso de soldadura lo que se denomina el punteo, ¿sí? Que es empezar a puntear con el electrodo o con algún elemento similar dentro de un proceso de soldadura. Ese punteo normalmente existe la exposición de la cara, del rostro de la persona para poder ver, ¿sí?, dónde vamos a soldar. En este caso no necesitamos eso, tenemos mejor precisión del trabajo, es otra de las ventajas. Existen grados de protección, es decir, diferentes grados de filtrado. En el caso de la máscara de soldar fotosensible, es decir, las máscaras activas, ya vienen con un grado que es el 4, es decir, el producto está apagado, tiene ese grado de filtrado que es 4, y de ahí podemos subir la escala de acuerdo a la regulación que nosotros necesitamos. Todos los grados de protección, como les digo, son seleccionables. Normalmente está la perilla en el lado exterior de la máscara de soldar para mayor comodidad. Tienen mayor protección, siempre vamos a llegar hasta un grado de protección de DIN 16, que es la máxima protección en cuanto a una máscara de soldar para un proceso de soldadura. Y pasiva básicamente requiere un cambio de filtro, es decir, yo necesito estar cambiando permanentemente el filtro a medida que voy cambiando mi proceso de soldadura, que ya vamos a ver cuál es la relación que hay para un proceso de soldadura, ¿sí?, con la máscara de soldar y los grados DIN. Básicamente, los grados de protección que yo necesito tener para un proceso de soldadura va a estar dado primero por el proceso de soldadura que voy a realizar. ¿Qué quiero decir con esto? En un proceso de soldadura por arco eléctrico, ¿sí?, básicamente la protección mínima vamos a tener que ver cuál es el método, cuál es el proceso, es decir, si vamos a usar una máquina de soldar TIG, si vamos a usar una MAC, si vamos a utilizar electrodo recubierto, vamos a tener que entrar a analizar cuál es el amperaje de soldadura, ¿sí?, que vamos a estar realizando. Si vamos a trabajar con una corriente en amperes de 300 amperes, vamos a ver qué tipo de soldadura vamos a utilizar y en base a eso vamos a determinar cuál es el nivel en grados DIN de filtrado que necesitamos tener en nuestra máscara. Pongo un ejemplo bien claro: si voy a utilizar electrodo recubierto y voy a soldar a 100 amperios, voy a necesitar como mínimo un grado de protección de 11 DIN, ¿sí? Ahora bien, ¿eso puede ser mayor? Sí. ¿Qué pasa? Si yo coloco mayor filtrado dentro del proceso de soldadura, es decir, en mi máscara de soldar, el problema va a radicar puntualmente que la persona va a tener que hacer un mayor esfuerzo en la visión para poder detectar qué es lo que está soldando. ¿Por qué? Porque el oscurecimiento va a ser mayor. Cuando hablamos de oxicorte u oxiacetileno, lo que se va a mirar en vez de la corriente en amperios para ese proceso de soldadura, lo que se va a ver es el caudal en litros por hora, ya sea de oxígeno para un proceso de oxiacetileno, ¿sí?, o de oxicorte, el oxígeno para lo que es básicamente el proceso de oxicorte. Continuando con protección de soldadura, nosotros antes teníamos un modelo que era mucho más convencional, más robusto, bastante pesado. También tenía un sistema flip-up donde podíamos subir y bajar el cristal mineral. Actualmente modernizamos el producto, ¿sí? Tenemos un producto mucho más estilizado, mucho más confortable, más liviano, incluso viene con un panel reflectante. Mantenemos el sistema flip-up para lo que es el cristal mineral, el cristal graduado, ¿sí? Ese es el modelo actual que tenemos ahora, que se llama Strong Welder. Dentro de esta línea pasiva, el modelo Strong Welder 500 básicamente es un modelo ligero, como yo bien mencioné recién, mucho más liviano que el modelo que teníamos anterior. Mantenemos básicamente el sistema flip-up y mantenemos, o mejor dicho, diseñamos un panel reflectante que lo que hace es no absorber la temperatura del proceso de soldadura, sino que la disipa. Esto nos permite que el usuario sienta mucho más confort al momento de utilizar nuestra máscara de soldar. Al mismo tiempo, viene con unas ventilaciones indirectas, lo cual permite que el humo del proceso de la soldadura no se acumule por debajo de la máscara de soldar, ¿sí?, reduciendo así y extendiendo así la vida útil del protector respiratorio que el usuario esté utilizando en ese momento.
Dentro de lo que es las líneas activas, también llamadas por nosotros lo que es Strong Welder, tenemos diferentes versiones, ¿sí? Arrancando en una fotosensible bastante básica y de uso bien jovista, ¿sí? Tiene un diseño súper ergonómico y liviano porque mantenemos el formato de la línea pasiva, ¿sí? Viene con un panel reflectante, como bien digo, con difusor de lo que es el humo del proceso de soldadura en el interior para que exista una ventilación, y también se puede utilizar junto con lo que es semimáscara, lo cual nos permite mantener, digamos, una conjunción de elementos de protección personal puntualmente para este proceso de soldadura. Abarca obviamente todo el espectro de la luz visible, ¿sí? Y le podemos colocar a toda la línea nuestra de Strong Welder todo lo que es cobertura textil en la parte superior, es decir, cobertura de nuca o cobertura de pecho, para tener una cobertura súper completa al momento de hacer un proceso de soldadura. Entrando en el detalle de las Strong Welder fotosensibles, tenemos el modelo Strong Welder 1000, ¿sí? Puntualmente. El modelo Strong Welder 1000 viene con una clase óptica 1, viene con un campo visual de 96 por 40 milímetros, ¿sí? Lo cual es bastante amplio. Podemos ofrecer la protección entre un grado DIN 9 hasta un grado DIN 13, ¿sí? En todo el abanico. Viene ya de fábrica y con el producto apagado en una protección de grado 3,5, de grados DIN 3,5. Viene con una regulación de filtrado externo, ¿sí? Y bueno, obviamente para todo lo que es protección de radiación ultravioleta o infrarroja, tenemos grado DIN 16 en todos los estados, ¿no? Viene con 2 sensores, este modelo puntual. Viene con un panel de baterías, lo que hace es recargar la batería interna. Este equipo es de unidad sellada, se denomina de esa manera, es decir, la batería no es extraíble, sino que está dentro, digamos, del componente de la unidad filtrante, ¿no? Strong Welder 1500. Strong Welder 1500 básicamente es un producto que no comercializamos en Argentina, sino que comercializamos en el resto de los países. Ya venimos con una clase óptica 1/1/1, ¿sí? Es una clase óptica superior, es una clase óptica diferente en el sentido de que el campo visual es 97 por 47 milímetros, es más amplia, ¿sí? Viene ya con 4 sensores para detectar, digamos, el arco de soldadura. Viene con celda solar más batería recargable, es decir, ya la unidad de batería es esa externa, lo cual podemos intercambiar un momento que se agote esa batería. Viene con un tiempo de conmutación, un tiempo de reacción de 40 milisegundos, ¿sí? Es un producto mucho más completo, también viene con regulación externa, agrega también todo lo que es la línea Strong Welder, regulación de sensibilidad y delay en la parte interna, es decir, cuán rápido o cuán tarde quiero que reaccione ese fotosensible al detectar el arco de soldadura. Por último, tenemos la Strong Welder 2000, que sería nuestra tope de gama, que también se comercializa en el resto de los países, menos en Argentina, ¿sí? Puntualmente también viene con una clase óptica 1/1/1/1, es muy completa en ese sentido, ¿sí? Es un campo visual de 95 por 62 milímetros, lo cual es un campo visual muy amplio, ¿sí? Podemos elegir entre un nivel de filtrado de grado DIN 5 a DIN 8 o podemos elegir grado DIN 9 a DIN 13. Es decir, este producto también sirve para lo que es operaciones de oxicorte y tiene la regulación para un proceso de oxicorte, ¿sí? Viene con regulación externa también para poder setear cuál es el grado de protección que necesito tener, y viene también con lo que es una celda solar para cargar la batería y viene con batería extraíble, es decir, viene con batería recambiable, por así decirlo, ¿no? Como les comentaba, Strong Welder 2000 tenemos una máscara que sirve también para oxicorte y sirve para soldadura tipo oxiacetilénica porque nos permite regular y setear la máquina de la máscara de soldar en esas dos posiciones, para procesos de soldadura o para procesos tipo oxiacetileno, lo cual la regulación es menor. Todos nuestros productos de soldadura son compatibles con nuestro casco, con nuestros respiradores, ¿sí? Con nuestros protectores auditivos endobrales, no los de copa, por una cuestión de que la máscara de soldar necesitamos que sí o sí, por normativa, llegue hasta la altura de las orejas y proteja también las orejas. Es compatible con el kit de adaptadores, es decir, nuestra máscara de soldar la podemos montar en nuestro casco Millennium. Viene un kit de adaptación para poder montar esa máscara en el casco, ¿sí? Y obviamente son compatibles con este kit de adaptador, es compatible con cualquier casco del mercado, ¿no? Lo cual tenemos esa versatilidad también para ofrecer al mercado. Recomendamos máscara de soldar fotosensible por una cuestión de versatilidad y las ventajas que mencionamos anteriormente, ¿sí? Recomendamos utilizar un anteojo de seguridad industrial
en el interior por una cuestión de chispas o partículas que básicamente sigan una trayectoria distinta, es decir, de rebote pueden llegar a la parte ocular de la persona. Recomendamos protección respiratoria. Si es desechable está perfecto, si es reutilizable es compatible con nuestra máscara de soldar, lo cual no van a tener problema. Y todo lo que tiene que ver con protección auditiva endaural, principalmente para que no interfiera con lo que es la máscara de soldar. En cuanto a unas recomendaciones o un cierre en protección de soldadura, identificar los riesgos es lo prioritario, es saber qué tipo de soldadura estoy teniendo, a cuál es el amperaje o cuáles son el caudal en litros por minuto de gas que voy a utilizar para ese proceso de soldadura. Esa identificación es fundamental para poder determinar qué nivel de protección voy a necesitar para ese usuario. Seleccionar el EPP, ¿sí? Fundamental, qué tipo de producto voy a utilizar, qué elemento de protección personal voy a utilizar. Comenzar con un filtro oscuro cuando no sé cuál es la corriente de soldadura o cuando no sé la intensidad en el proceso de soldadura. La recomendación es utilizar un filtro bien oscuro y de ahí ir bajando el nivel de filtrado hasta llegar al correcto, ¿sí? En lo posible utilizar, como bien mencionamos, máscara fotosensible. Esa graduación se hace mucho más rápida y mucho más simple. En áreas específicas de soldadura, trabajar puntualmente el proceso de soldadura, no tener distintos sectores con procesos de soldadura o dispersos los procesos de soldadura en un ambiente de trabajo es fundamental. ¿Para qué? Para que brindar la protección adecuada a esas personas y que el resto de las personas que están circundando por la zona no tengan el efecto encandilamiento, no tengan la quemadura por radiación, ya que eso está confinado a un lugar. Recomendamos también un programa de entrenamiento para puntualmente las personas que utilizan un proceso de soldadura, máscara de soldar, anteojo, protección respiratoria, protección auditiva, ¿sí? Cómo utilizar, cómo cuidar, cómo darle mantenimiento. Obviamente facilitar el acceso al elemento de protección personal y al recambio en caso de que se necesite en cuanto a repuesto y demás, ¿sí? Y por último, un stock permanente. En un proceso de soldadura no nos podemos quedar sin elemento de protección personal por una cuestión de que el proceso necesita continuar y la persona necesita protegerse.